Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a los asistentes que hoy nos acompañan, a las mujeres trabajadoras, a las empresarias, a las cooperativas. Podemos Andalucía, por simple sentido común, no creemos en este decreto. Pese a los retoques cosméticos de los últimos días, no creemos en este decreto, porque ataca a los flancos más débiles de nuestra sociedad. Los cambios introducidos en el decreto no satisfacen ni convencen a la mayoría. Las medidas más perversas de este decreto siguen intactas, siguen vigentes. Se sigue apostando por la mercantilización, por la liberalización y por la precarización del primer ciclo de educación infantil. El mantenimiento de la horquilla de precios, que abre una subasta a la baja entre centros, pone en serio riesgo la calidad del servicio y las condiciones laborales de las trabajadoras. Además, repercutirá en las pymes en beneficio de las grandes empresas que se harán con el sector porque podrán ofrecer la plaza a un precio más bajo. Por otro lado, las familias mileuristas, las que sufren el clavo de la precariedad laboral, las que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, las que, en definitiva, necesitan conciliar para no perder su puesto de trabajo, serán las grandes perjudicadas de este nuevo modelo de financiación que establece el decreto. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos afirmar sin miedo que la convalidación de este decreto va a perjudicar primero a las mujeres y segundo a las familias con menos recursos. A las mujeres, porque con las tasas de desempleo y desigualdad que hay en Andalucía que rozan el escándalo, Susana Díaz se ha atrevido a aceptar un golpe a las oportunidades laborales que estaban ofreciendo y que estaban desarrollando las mujeres andaluzas. Este decreto y los recortes que implica lo van a pagar las mujeres empresarias, las cooperativas, que llevaban mucho tiempo emprendiendo en este sector. Y lo van a pagar también, sobre todo, las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras que van a ver cómo se precariza su puesto de trabajo aún más. Este decreto recoge las peores prácticas del PP de Esperanza Aguirre, las peores, para ejecutarlas sin piedad y para condenar a las mujeres a más precariedad y a más explotación. Señor Marín, dígame un caso en Andalucía donde las subcontratas respeten los convenios. Búsquelo y dígamelo. Y por si esto fuera poco, este decreto lleva implícita una nueva barrera al acceso de la mujer al mundo laboral. Establecer un régimen de convocatoria cerrada para solicitar el servicio en un mundo laboral como en el actual, en el que nadie se puede permitir el lujo de rechazar un trabajo, por muy precario que sea, es una barrera más que puede obligar a un padre o a una madre a rechazar un puesto de trabajo si no tiene una plaza en una escuela infantil. Y este, señoría, es uno de los logros de Ciudadanos. Convocatoria cerrada, para que no olvidemos que han vendido a las trabajadoras, que han vendido a las pymes y que han puesto en venta junto al PSOE la educación infantil de nuestros menores de 0 a 3 años. Se nos cayó el mito. Ciudadanos no es el partido de los autónomos. Nunca lo ha sido. Ciudadanos es el partido de las grandes empresas, del IBEX 35. Insistimos, Podemos insiste en que no queremos convocatorias cerradas. Queremos la posibilidad continua de que nuestros hijos tengan derecho a una educación de 0 a 3, independientemente del mes en el que nazcan, independientemente del mes en el que las circunstancias nos obliguen a matricularlos de forma temprana. Insistimos, la posibilidad continua. Por otro lado, el otro colectivo, las familias con menos recursos, al endurecer los requisitos para acceder a estas ayudas, si antes una familia disfrutaba de una bonificación del 50% según su nivel de renta, ahora puede perfectamente tener que pagar el 100% de la plaza y no recibir ningún tipo de bonificación. Esta medida afectará principalmente a esas familias mileuristas, que son en gran parte la mayoría. Y va a afectar el tema de las convocatorias cerradas a las familias pobres, a las que están en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿De verdad creen que estas familias, con los problemas que ya tienen, pueden estar pendientes de los plazos y de esas convocatorias? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad creen que cuando se les pase el plazo van a solicitar la bonificación para escolarizar a sus hijos? ¿De verdad lo creen? El modelo educativo de 0 a 3 años que promulga este decreto dificulta la conciliación familiar y laboral, feminiza la precarización laboral
y no cumple con el principio de la educación como herramienta de la compensación para compensar las desigualdades sociales. Y otra cosa, destruye empleo, importante, perjudica a las mujeres y a las familias andaluzas. Pero os preguntaréis, ¿y a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Pues a las grandes empresas y al lobby de la concertada. Para Podemos Andalucía, bajo este decreto se esconde un nuevo subterfugio del PSOE para avanzar en el desmantelamiento de la escuela pública. Favorece a las empresas, fundaciones que controlan los centros privados subvencionados con fondos públicos, ya que estos centros, ya que estas fundaciones, estas empresas, podrán solicitar ser centro colaborador y podrán ofertar enseñanza desde los 0 años hasta los 18 años, lo que lo hace mucho más atractivo para las familias, porque las familias buscan la comodidad a la hora de buscar una plaza y no tener que estar cambiando a sus hijos cada vez que hay un cambio de etapa. En definitiva, con este nuevo modelo, el Gobierno andaluz favorece a la concertada y utiliza a las familias para blanquear las cifras de conciertos educativos en Andalucía. Este decreto desvela, señorías, que ustedes, el PSOE, hace mucho tiempo, el Gobierno que gobierna para los intereses de una minoría a costa del bienestar de la mayoría, a costa de la calidad de los servicios públicos y a costa de nuestros derechos. No es casualidad que la mayoría de las cuestiones políticas importantes que afectan a la ciudadanía se traigan a este Parlamento por la vía de urgencia, por la vía del decretazo, vaciando de contenido y de sentido nuestra labor institucional, despreciando la representación en esta Cámara de una parte importante de la sociedad andaluza, negando la voz y la palabra a los colectivos y asociaciones afectados por este decreto. Porque una cosa, señorías, de Ciudadanos y de PSOE, una cosa es sumar mayoría absoluta y otra cosa es comportarse como si fueran una mayoría absolutista. Es muy diferente. Un régimen absolutista es lo que tenemos, que cae en vicios inconstitucionales. Y les explico. Con este decreto se atribuye a la Agencia Pública de Educación Andaluza unas potestades públicas cuyo ejercicio corresponde exclusivamente al personal funcionario que no hay en dicha agencia, señores. Y no se solventa esto con un director general, ni mucho menos, no se solventa. Y a esto hay que sumar la corrección de errores, que no es una corrección de errores como tal, otro cambalache más. Estamos en un régimen caciquil, señoría, un régimen caciquil que le niega la oportunidad de diálogo y consenso a los colectivos afectados por los recortes que trae este decreto. Una vez más, PSOE y Ciudadanos se esconden entre bambalinas para negociar con el futuro de los menores de 3 años. Después del sablazo, y hay que decirlo, que le dieron a las familias de la plataforma de atención temprana, pensábamos que tendrían un poco más de pudor a la hora de trapichear con nuestros derechos. Pero tanto unos como otros han vuelto a demostrar que no creen en el consenso, han vuelto a demostrar que no creen en la democracia, que no creen en el poder de la gente para cambiar y mejorar, en este caso, la educación. Al PSOE solo le interesa que se aprueben sus decretos de espaldas a la gente, y a Ciudadanos solo le interesa apuntarse los tantos, colgarse las medallitas, ya que carecen de iniciativa política y lo han demostrado con creces en este Parlamento, no presentando ni una ley por sí mismo. Se retratan, señorías, el Gobierno andaluz se retrata ya no como una república bananera, sino como una democracia chabacana, Frente al Estado de Derecho, ustedes, señorías, representan la dictadura del decreto, Desde Podemos Andalucía exigimos y exigiremos al Gobierno andaluz una educación infantil gratuita y universal, que respete el trabajo de las mujeres, mejorando sus condiciones laborales, que apueste por la calidad del servicio, bajando ratios, que de eso no se habla, e incrementando la inversión. ¿Por qué no se puede aspirar a una educación gratuita, señora consejera? Me gustaría que lo explicara después en su turno, en su próxima intervención. Pero yo se los voy a decir. No podemos aspirar a una educación infantil gratuita y universal porque quienes tienen que pagar más impuestos no lo hacen. Y no lo hacen porque ese dinero lo destinan a pagar las campañas de Susana Díaz. Gas natural, sí,
Gas Natural, Telefónica, la trama en Andalucía. Por este motivo... Señoría, por favor. Por este motivo... Señoría. Bien. Tiene los 10 segundos que ha perdido, señora Benítez. Vale, pues termino en 10 segundos. Gracias, señor presidente. Por este motivo y por todo lo que ya hemos dicho, sobra decir que nuestro voto será negativo y que pediremos la tramitación como ley de este decreto. Un no empeñado en que este Gobierno abra la puerta al diálogo con los agentes sociales y el resto de partidos políticos y triunfe el consenso. Un no para que se pongan al lado de la familia y las escuelas infantiles. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez.